Mucho, y más cuando nosotros predicamos sobre el bautismo. Hay personas que dicen que el bautismo no es necesario para la salvación. Pero la palabra de Dios, el ladrón en la cruz no se bautizó. El ladrón de la cruz no necesitó bautizarse y fue salvo. Bueno, pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre el ladrón en la cruz. Vemos en esa cruz, hermanos, al lado de nuestro Señor Jesucristo, dos ladrones. Dos ladrones que murieron a un lado de nuestro Señor Jesucristo. Uno que se arrepintió, murió al lado de Jesús, se arrepintió antes de morir. Pero empezó insultando a nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, vituperándolo, diciéndole de cosas, burlándose, ¿verdad? Y vino terminando convertido a nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas hacen una mala aplicación de este pasaje de la Escritura. Hacen una aplicación indebida en nuestros días sobre el ladrón en la cruz, que es lo que lo comentaba al principio, ¿verdad? Que ellos citan al ladrón en la cruz, no necesitó bautizarse, dice, y fue salvo. Vamos a profundizar un poquito sobre el ladrón en la cruz. En Isaías, vamos a leer Isaías capítulo 53. En el Antiguo Testamento, vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Dice la Sagrada Escritura: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Este ladrón en la cruz, hermano, fue profetizado por Isaías. Aproximadamente 700 años antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías, llamado el profeta, uno de los profetas mesiánicos o evangelistas, ¿verdad?, que hablan sobre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él ya lo había profetizado en el capítulo 56, versículo 12. Dice, ¿verdad?, fue contado con los pecadores. Y esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Marcos 15, 27 y 28. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, crucificados también. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, fue contado con los pecadores, con los inicuos. Se cumplió esa profecía de Isaías 53, 12, que iba a ser contado con los pecadores. Y aquí dice, ¿verdad?, fue contado con los inicuos. Se cumple la escritura, se cumple la profecía en el Nuevo Testamento. Dice también Lucas, capítulo 22,
Lucas 22 del 36 al 38. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja, y el que no tiene espada venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Lucas le llama también inicuo. Otra cosa que vemos, hermanos, de el ladrón en la cruz, es que al principio él insultaba a Jesús. Esto era también de esperarse, según historiadores, ¿verdad?, de aquel tiempo, en sus escritos, dicen que estas personas que eran crucificadas hablaban mucho, maldecían mucho, se quejaban mucho contra los jueces, maldecían el día en que nacieron, a sus progenitoras, a sus madres, a los soldados que los crucificaban, los insultaban, ¿verdad? Los maldecían. A los que miraban ahí, los que estaban mirando, dice Cicerón, dijo que algunas veces le tenían que cortar la lengua. Imagínense esas personas sufriendo ahí crucificados, ¿verdad? Gritando, insultando, maldiciendo, porque los que eran crucificados eran personas malas, personas que insultaban, que hablaban malas palabras. Pero de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se dice? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero estos ladrones que estaban a los lados, ellos sí gritaban, sí maldecían. Mateo 27, 44. Mateo 27, versículo 44. Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Vean, estos ladrones le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Estas ofensas, estas burlas que hacían los ladrones, también los hacían estos principales sacerdotes. Dice el versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y estas mismas cosas le injuriaban, dicen, los ladrones, los principales sacerdotes, vean esas personas religiosas, hermano, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Esas personas que eran los más religiosos de aquel tiempo estaban encarneciéndole, injuriándole, burlándose, diciéndole de cosas a nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Estudiamos el domingo pasado sobre el Salmo 22, un salmo mesiánico que habla sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mirábamos que sus enemigos le rodeaban y le injuriaban. Eran estas personas, hermanos.
los principales sacerdotes, escribas, los fariseos, los ancianos. Y los ladrones que estaban ahí crucificados con él decían lo mismo al principio. Las ofensas eran parecidas a las de estos principales sacerdotes. Ahora, ¿qué pasaba? Dice el versículo 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Evidentemente, hermanos, este ladrón en la cruz observó ese letrero y a Jesús, y eso lo hizo reflexionar. Lucas 23, vamos a leer Lucas 23, versículos 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos y echaron suertes. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, crucificado con esos malhechores, con esos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 39 al 41 dice el 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. En 3 idiomas estaba escrito esto: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vean lo que decían al principio los ladrones. Ahora uno de ellos le estaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. ¿Qué estaba haciendo el ladrón en la cruz, hermanos? Estaba defendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Confesó que él mismo y que ellos mismos eran delincuentes, que habían cometido un delito y que por eso estaban en la cruz sufriendo. Pero dice: mas éste ningún mal hizo. El ladrón en la cruz estaba reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, que él no pecó, que no hizo ningún mal. Estaba defendiendo a Jesús, mientras el otro ladrón lo injuriaba. Y dice que era inocente. Lo declaró inocente a nuestro Señor Jesucristo. Esto nos hace ver, hermanos, que este ladrón conocía de las Escrituras. El ladrón era judío. Esto lo decimos porque algunos usan este caso para evitar el bautismo. Y siendo judío, este ladrón, los judíos sabemos que pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y los judíos conocían la Escritura, tenían sus tradiciones y tenían la Escritura. Este ladrón sabía del reino, sabía de Cristo, sabía del Mesías que iba a venir.
sabía que sufría en la cruz por sus errores, por sus delitos. Dice el versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este judío, hermanos, este ladrón en la cruz llamó Señor a Jesús. Le pidió a Jesús que se acordara de él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón vivió y murió en la época judía, en la época judaica. Él vivió bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, bajo la antigua ley, bajo la ley de Moisés. Él vivió antes de la gran comisión que dio nuestro Señor Jesucristo. Él vivió antes de la fundación de la iglesia de Cristo. Son cosas que debemos de saber, hermano, que debemos de aprender, y nos enseña la Escritura. Vivió antes de la gran comisión. ¿Cuál es esta gran comisión, hermano? Mateo 28, versículo del 18 al 20. El ladrón en la cruz no vivió bajo este nuevo pacto. Mateo 28 del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta gran comisión la da nuestro Señor Jesucristo después de que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y apareció a muchos. Después de resucitar, dio esta gran comisión a los discípulos. El ladrón en la cruz pues ya no estaba vivo. Había muerto, ¿verdad? Junto al Señor en la cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó. El ladrón no vivió bajo el Nuevo Testamento, sino bajo el Antiguo Pacto. Vivió y murió. Marcos 16, 15, 16. El ladrón no tenía por qué haber sido bautizado si nuestro Señor Jesucristo no daba todavía esa comisión. 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El ladrón en la cruz, hermanos, amigos, no es razón para evadir el bautismo. Él vivió bajo el antiguo pacto y nuestro Señor Jesucristo tiene ese poder y lo perdonó en la cruz. Solamente Dios puede perdonar pecados. Nuestro Señor Jesucristo lo salvó, pero el ladrón en la cruz estaba bajo el antiguo pacto. No era necesario que él se bautizara. Ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento. Tenemos que cumplir esa comisión que dio nuestro Señor Jesucristo.
de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere, y si no cree, pues tampoco se bautiza, será condenado. Esa es la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, ha dado en este Nuevo Testamento. El ladrón en la cruz fue movido al arrepentimiento, viendo a Jesús morir en la cruz. Pidió ser recordado, pero recibió estar en compañía de Jesús en el paraíso ese mismo día. Ese mismo día, el ladrón fue salvado por nuestro Señor Jesucristo. Fue llevado al seno de Abraham, al paraíso, en ese lugar del Hades, el lugar de los muertos, el lugar de los espíritus, el paraíso. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó. No se quedó ahí en el paraíso. El ladrón en la cruz sí. Está ahí esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el ladrón en la cruz vivió en la época judaica, bajo el Antiguo Testamento. Conocía las profecías del Mesías, del reino de Cristo que iba a venir. Llamó Señor a Jesús. Le pidió a nuestro Señor Jesucristo que se acordara de Él cuando viniera en su reino. Vivió y murió bajo el antiguo pacto. Entonces, si este ladrón hubiera vivido después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de dar esa gran comisión, después de haberse establecido la iglesia del Señor, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y empiezan a predicar el evangelio, y las personas empiezan a oír el evangelio por primera vez de la boca de los apóstoles, empiezan a creer, se arrepienten de sus pecados, confiesan a Cristo y se bautizan para el perdón de los pecados. Si el ladrón hubiera vivido en el nuevo pacto, entonces sí hubiera necesitado la fe, creer, arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados, para ser salvo. Porque es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo da ahora a todos nosotros los cristianos. Él dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por eso decimos que se hace mal uso de este personaje del ladrón en la cruz. Las personas dicen, ¿verdad? Les dice su pastor, su líder religioso: no es necesario el bautismo para ser salvo. Y les da: el ladrón en la cruz fue salvo y no se bautizó. Pero el ladrón en la cruz, ya vimos, no le cuenta la historia del ladrón en la cruz, que era judío, que vivió bajo la ley de Moisés, que no vivió en el nuevo pacto. Eso no se los enseñan, ¿verdad? Por eso es importante escudriñar las Escrituras, hermanos. No quedarnos con lo que nos digan. Nuestro Señor Jesucristo lo dice muy claro. Marcos 16, vamos a leerlo nuevamente. Marcos 16, 15-16, nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, la última comisión que da a los apóstoles, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. ¿Quién lo está diciendo? Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese va a ser salvo. El que creyere y fuere bautizado en este nuevo pacto, hoy en día. ¿Y quién va a ser condenado? Nuestro Señor Jesucristo lo dice. El que no creyere. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Son los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Dios estableció para ser salvos. Nosotros no vamos a poner nuestras propias ideas de cómo ser salvo. No vamos a inventar otra cosa para ser salvo, sino vamos a hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Porque su palabra es verdad. Y su palabra la tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Mateo 28, 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si nosotros cumplimos con estos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Dios ha dejado sus mandamientos, sus palabras, su plan de salvación para nosotros hoy en día. ¿Cómo nosotros vamos a ser salvos? Por escuchar el Evangelio y bautizándonos para el perdón de nuestros pecados. Hechos, vamos a leer Hechos 2:37. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, ¿qué escucharon estas personas? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo predicado por el apóstol Pedro y los otros apóstoles. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí había pasado bastante tiempo que el ladrón en la cruz había muerto, ¿verdad? Aquí estaba dando inicio el nuevo pacto. Está dando inicio la iglesia de Cristo. El nuevo pacto empieza con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y 50 días adelante inicia el reino de Cristo, la iglesia de Cristo. Varones hermanos, ¿qué haremos? Dicen estas personas que escucharon el Evangelio. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautizarse, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso no es necesario, el bautismo para la salvación. Aquí dice que es para el perdón de los pecados. Y para ser salvos nosotros, nuestros pecados tienen que ser perdonados. Y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para recibir el don del Espíritu Santo, tenemos que ser bautizados. Es necesario, al igual que creer y arrepentirnos y confesar a Cristo, es necesario el bautismo para la salvación también. Así lo dice la palabra de Dios, así lo dice nuestro Señor Jesucristo, así lo dice el apóstol Pedro. Hay muchos otros
versículos también que nos hablan que el bautismo salva. El apóstol Pedro nos dice también. Y muchos otros, hermanos, también, que hablan sobre el bautismo necesario para la salvación de nuestra alma. Gracias, hermanos y amigos, por su atención y que Dios les bendiga.